¿sí? Entró la muerte espiritual y esa fue la causa. ¿Para qué? Para que el hombre también muriera físicamente, ¿sí? Entonces, esa separación ocurre como consecuencia del pecado. Entonces el hombre está en un estado ¿de qué? De muerte espiritual. ¿Sí, hermano? ¿Sí me estoy explicando? O no sé si cómo trasladárselo, ¿verdad? Sí. Entonces veamos otra vez. Me está costando un poquito de trabajo. Bien, hermano. La muerte espiritual fue la causa por la que entrara la muerte física. Cuando el hombre pecó, Dios se separa y ahí se lleva la muerte física, y como consecuencia entró el pecado y la muerte a todos los hombres. Entonces todo ser humano que nace ya viene heredando el pecado de Adán, ¿sí? Hasta ahí creo que estamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vemos que ese es el estado de mucha gente que no ha aceptado a Cristo. Y vamos a ver las evidencias de ese estado de muerte, hermano. ¿Sí? ¿Cuál es la primera evidencia de ese estado de muerte? Según lo que dice Efesios. Mire, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Esa era la condición de todo ser humano cuando no conoce de Dios o no ha recibido a Cristo Jesús. Ese es su estado de vida, ¿sí? Así es como vive, hermano. Dice que vive en delitos y pecados. Y así estábamos también nosotros. Así vivíamos antes de nosotros. Antes de conocer a Cristo, esa era nuestra naturaleza, hermano. Esa era la naturaleza. Así vivíamos en delitos y pecados, ¿sí? En los cuales dice, anduvimos en otro tiempo, hermano. Entonces, toda la iglesia de Jesucristo, antes de que Cristo llegara a dar su vida por nosotros, a salvarnos, esa era la condición. Y aún todavía, aquel que no ha recibido a Cristo vive de esa manera. Aunque diga, yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho cosas malas, ¿sí? Como otras personas, déjame decirle que tiene ya un problema legal con él. Porque están viviendo de una manera que va contraria a la voluntad de Dios. Y así estábamos nosotros, ¿no? Amén. Así era nuestra vida. Entonces vemos que andar, dice, equivale a la forma de vida que estábamos llevando. Anduviste en otro tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo era nuestra vida, hermano? Dice, siguiendo la corriente del mundo. Veamos. Todo hombre vivía así de esa manera y teníamos tres enemigos muy fuertes. ¿Qué era qué? El mundo. Era el primer enemigo, ¿sí? Y este primer enemigo, el mundo, hermano, ¿sí? Está significado aquí, digamos, tiene un significado de un determinado orden. Es un sistema. ¿Qué es un sistema, hermano? Es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o de una colectividad, ¿sí? Entonces el mundo, ¿verdad? Vemos que antes lo seguíamos. ¿Pero por qué? Porque el mundo está bajo el maligno. Entonces el maligno, Satanás, ¿verdad? Tiene un sistema. ¿Qué es lo que pretende el enemigo, hermano? ¿Sí? Que nosotros nos separemos de Dios. Eso era. Cuando nosotros vivíamos sin Cristo, hermanos, seguíamos este sistema del diablo. Y déjeme decirle que este sistema tiene que ver con la religión. Primer punto. ¿Sí? O sea que Satanás usa la religión con esa finalidad. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros queramos ganarnos la salvación con nuestras obras. Eso es lo que enseña la religión. La religión dice que tú puedes ser salvo siempre y cuando hagas obras. Y eso es contrario a lo que el Señor estableció en su palabra. El diablo está usando la cultura, las modas, está usando la forma de vida que hoy se está llevando con la finalidad también de apartar al hombre, ¿sí?, de Dios. ¿Qué más usa? La educación, eso es parte de ese sistema. Ese sistema de la educación, entonces se pone a pensar, ¿quién es el que le está educando a sus hijos? ¿Quién es? Sino el enemigo, ¿verdad? Sí. Él es el que dicta qué es lo que tienen que aprender los niños en la escuela. El entretenimiento, hermano. Eso es algo bien tremendo. ¿Con qué nos entretiene el diablo todo el día? ¿Sí?
los placeres, los pasatiempos, hermano. ¿Dónde pasamos más tiempo? Bueno, ahorita por la pandemia estamos en la casa, ¿no? Pero ¿cómo eran nuestros pasatiempos? ¿A qué le dedicamos más tiempo, hermano? ¿Sí? Y deje de esto, hermano, todavía el enemigo todavía le mete más a este sistema la forma de que tenemos nosotros que afanarnos para buscar el sustento, el alimento, hermano. La ropa, la vivienda, el transporte. A veces le ponemos más empeño a esto, ¿no? Entonces todo esto es un sistema del diablo, ¿verdad? Que lo utiliza con qué finalidad, para que el hombre esté entretenido y no ponga su vista en Cristo Jesús. Por eso dice que esa era la evidencia, dice que anduvimos en otro tiempo, ¿verdad? Sí, siguiendo la corriente de este mundo, y luego sigue diciendo, ¿conforme qué? ¿Sí? A la potestad, ¿sí?, del enemigo. Entonces vemos que este sistema también es un sistema moral y corrupto, hermano. ¿Sí? Mire lo que dice en primera de Corintios, por favor. ¿Sí? 5:10, por favor, si alguien no puede. Corintios 5:10. ¿Sí? Corintios, por favor, buscando. 5:10. Me van a tolerar un poquito, hermano. No son muchos textos. Dice la palabra del Señor. Dice así: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues tal caso será necesario salir de este mundo. Entonces veamos cómo está el mundo conformado, ¿eh? ¿Sí? Con la idolatría, ¿con qué más, hermano? Con los ávaros, con los fornicadores, con los ladrones. Entonces vea el sistema que el enemigo está haciendo, hermano. ¿Sí? Es un sistema todo opuesto al Señor. Y eso es lo que hace, hermano. Mire, el mundo, hoy en la actualidad, dice la palabra, que el mundo es enemigo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra, sí, que todo aquel que se hace amigo del mundo, ¿sí?, es enemistad con Dios. ¿Sí? Y dice que las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Todas las cosas que hay en el mundo, en ellas dice que no está el amor del Padre. Entonces vemos que el diablo sabe que con el mundo nos puede atraer, hermano. ¿Y qué pasa? Nos desvía la vista de Dios. Entonces, el enemigo tiene un sistema muy bueno, ¿verdad? Sí es. Mi hermano, lo que usted a veces busca con anhelo, si usted deja de mirar a Dios o lo quita de primer lugar de usted, está ganando terreno el enemigo. ¿Sí? Así es. Y luego no solo esto, hermano, el enemigo también nos tenía sometidos, dice la palabra del Señor. Dice que si seguimos obedeciendo al gobernante, del príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es ese gobernante? Es el diablo, ¿eh? Dice que el mundo está bajo el maligno, así dice la palabra. Entonces el maligno es el que está tomando potestad sobre la gente. ¿Sí? Y esto, mire, la gente que no tiene a Cristo está bajo este dominio. El mundo lo controla y Satanás también. Porque dice que así anduvimos, ¿verdad? Bajo la potestad, ¿verdad? Sí es. El príncipe del aire, hermano. Entonces vemos que el enemigo está sentado sobre todos los reinos. ¿Sí? Él es el que gobierna, él es el que, ¿verdad? Dice que todo le fue dado a él, hermano. Entonces, ¿qué está haciendo? Satanás ahorita está sometiendo al hombre para que desobedezca a Dios. Eso es. Y ese fue el requisito. ¿Por qué creen que al enemigo lo echaron para afuera? Desde allá del trono de Dios. ¿Por qué lo aventaron para afuera? Por esa situación. Porque quiso ser igual a Dios. Entonces vino y le sembró a Adán en lo mismo que él había hecho. Que se rebelara contra Dios, que no obedeciera, ¿verdad? Sí. Y entonces también tuvo la consecuencia. Y entonces ahorita el enemigo lo que está haciendo es que la gente, ¿verdad?, se rebele contra Dios. Y de ahí Dios nos sacó, hermano. Por eso decía que es una salvación tan grande que si nosotros valoramos lo que Dios hizo con nosotros, ¿de dónde nos sacó, hermano? ¿Sí? Y era nuestro servicio, nada más era para el enemigo, antes nada más le servíamos para él. ¿Sí? Y él es el padre de mentiras, dice la palabra. Entonces vemos que
Toda la gente hoy en día, y mayormente aquellos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, casi la mayoría miente, hermano. ¿Sí? Y el diablo vino a matar, a robar y a destruir. ¿Sí? A eso vino. Entonces, el enemigo quiere tener al hombre de esa manera, esclavizado. Y vemos que Satanás es enemigo ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿O no lo tentó él? Sí. Entonces veamos, miren, el mundo es enemigo de Dios. Satanás es enemigo de Cristo. ¿Sí? Y agréguenle todavía otro, hermano. ¿Sí? La desobediencia se expresa mediante la vida en la carne, hermano. Porque aquí dice la palabra del Señor. Mira. Dice también en el verso 3 de Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Bien, hermano. ¿Sí? 3 enemigos bien buenos, ¿verdad? Para el mundo, Satanás y la carne. La carnita. Esa a la que más miedo le tenía el apóstol Pablo. La carne. ¿Y la carne por qué? Porque es enemigo del Espíritu Santo. ¿No dice así Pablo? Que la carne contiende con el Espíritu. Entonces vea cómo el enemigo tiene siempre algo, ¿sí? Para tener al hombre esclavizado, ¿no? Y así nos tenía a nosotros. Por eso le decía el tema, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande que la hizo Dios? ¿Sí? Amén. Vea que de dónde nos sacó el Señor, ¿sí? De dónde nos liberó, ¿sí? Y si usted ve, hermano, ya conoce la palabra del Señor, ¿cuáles eran los deseos de la carne, hermano? ¿Sí? ¿Sí la ha usted leído, hermano, algunas veces? ¿Sí? ¿Quiere que le diga cuáles eran las manifestaciones de la carne? Amén. ¿Sí? ¿Se las leo? Amén. Dicen que sí que se las lean. Miren, dice así, en Gálatas 5, 19, 21. ¿Sí? Dice, y manifestadas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, cerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, hermano. Y todavía hay otra lista más grande, hermano, todavía. Pablo les habla a los romanos y también es una lista muy grandísima. Entonces veamos todas esas obras de la carne. A lo mejor nosotros nos identificamos con algunas de ellas. Hoy en día, ¿verdad? Sí. Que antes nosotros participamos de todo esto. Sí. Por eso hay que valorar, hermano, de todo lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Sí? Entonces vemos que la maldad se manifiesta en la expresión de la naturaleza de la carne, hermano. Entonces el hombre está incapacitado para hacer algún bien. Y así estamos, miren, hermano. Y hoy en día así está el hombre. Así está el hombre. De esa manera. Y ahí nos tiene el enemigo. Por eso es muy importante, hermano, si usted valora su salvación, todo lo que Dios ha hecho en su vida, debemos también nosotros, hermano, tomar la iniciativa de hablar de esa salvación a la gente. De traerlos, hermano, al camino. Porque su situación es muy difícil, es muy delicada hoy en día, hermano. La gente que usted le predica y dice, no quiero nada con Dios. Si supiera, hermano, todo lo que Dios ha invertido para poder salvar al hombre, y el hombre no quiere volverse al Señor, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que el hombre no regenerado, hermano, tiene todas sus facultades atrofiadas, hermano. Todas. ¿Sí? No puede hacer nada. ¿Sí? Sin Dios no puede hacer nada, hermano. Entonces vemos que está en una incapacidad, hermano. ¿Sí? No responde a las demandas de Dios.
El hombre hoy en día sin Dios, sí, no puede hacer nada, no puede cambiar su vida. Su vida es de pura preferencia, ¿hacia dónde? Hacia el mal. ¿Sí? Su vida está orientada al pecado, su vida está orientada, hermano, a cometer tantas barbaridades, ¿verdad? Como dice aquí la palabra del Señor, ¿sí? Y no puede vivir una vida en victoria. Por eso está sufriendo el hombre hoy en día, hermano. Por lo mismo que está alejado de Dios, y Dios lo quiere atraer, Dios lo quiere traer a él, hermano. ¿Sí? Y el hombre no quiere. Por eso es tan importante. Les vuelvo a recordar y se los voy a estar diciendo. ¿Sí? Cuiden esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, hermano. ¿De dónde nos sacó? ¿Cómo era nuestra vida, hermano? ¿Dónde andábamos? ¿Sí? ¿Qué hacíamos? ¿Sí? Miren, todo lo que el enemigo quería lo hacíamos. Pero hoy, ¿sí? Valoremos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Mire, es algo que, una palabra también que está aquí en el verso 4 de Efesios 2:4. Y de cómo cambió todo. Dice, pero Dios, que es rico, hermano. Fíjese. ¿Rico en qué? En misericordia, hermano. ¿Sí? Cuando Dios nos vio así, de esa manera, hermano. ¿Sí? En esa situación que no podíamos nosotros levantarnos y que íbamos directos, hermano, ¿sí? Al juicio eterno, porque estábamos bajo la ira de Dios. ¿Sí? Cuando usted era indigno, hermano. Cuando nosotros estábamos perdidos, cuando nosotros nada más pecábamos y éramos hijos de ira, ¿sí? Ahí fue donde recibimos la gracia de Dios y la misericordia del Señor. Porque así dice la palabra, pero Dios que es rico en misericordia, ¿sí? ¿Cuándo, hermano? ¿Sí? Cuando estábamos nosotros más necesitados, se manifestó el amor de Dios. Ahí es. No fue porque usted haya sido bueno, no. No fue, hermano, por sus buenas obras o porque perteneciera a alguna familia adinerada, no, hermano. La misericordia se manifestó en el amor de Dios. Ahí fue donde el Señor en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dios puso a su Hijo, y dice Pablo, para que nosotros conociéramos el amor de Dios que es rico, hermano. ¿Sí? Dice que en lo alto de su amor, ¿sí? En lo largo de su amor, en lo ancho y en lo profundo. ¿Sí? Ya he explicado unas partes de estas anteriormente, que el amor de Dios es tan profundo que llegó hasta la tierra, ¿no? Y hasta más abajo de la tierra. ¿Sí? Dice que su amor de Dios es tan vasto, ¿sí? Que no tiene límite, no tiene límite para todo aquel que viene a Cristo. Y dice que el amor de Dios es tan ancho que abarcó a todo el mundo. Y dice que es tan alto, como dice aquí la palabra, que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Mi hermano, qué hermoso, hermano. Todo lo que Él ha hecho por nosotros, hermano. ¿Sí? Y Él nos da ese amor, es un amor incondicional, hermano. Sí. Él no esperaba nada de nosotros, porque Él tomó la iniciativa, hermano. Él nos amó. ¿Sí? Dice, yo los amé primero, no es que ustedes me hayan amado, sino que yo los amé a ustedes primero. ¿Sí? Ese amor tan grande, hermano. Entonces vemos que es un amor eterno, ¿sí? Lo que el Señor mostró por nosotros, hermano. Amén. Entonces, la salvación es una obra completa de Dios, hermano. Él la llevó a cabo, ¿sí? ¿Cuándo empezó todo esto, hermano? La vida fue dada al creyente por Dios cuando nos unió a Cristo Jesús. Cuando Él, el Padre, dice que nadie puede llegar a Cristo si el Padre no le trae primero. ¿Sí? Entonces, Dios nos vio tan miserables, ¿verdad? Tan necesitados, que Él fue el que nos llevó a Cristo Jesús. Y una vez estando ahí, Él nos unió a Cristo. Y dice la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Que en Cristo está la vida. Y la vida era la luz de los hombres, hermano. Entonces, unidos a Cristo, ¿se recibe vida? Sí. Entonces, cuando Dios nos llevó el Padre nos llevó a Cristo, lo primero que usted recibió, hermano, fue vida.
Fue una vida, entonces ahí fue cambiando nuestra forma de ser, hermano. Entonces cuando usted vino el Espíritu Santo y empezó a tocar en su espíritu, y Dios lo abrió, sí, en ese momento, hermano, lo llevó a Cristo Jesús. Y usted empezó a recibir vida, y aquel espíritu que estaba muerto, revivió, hermano. Revivió, y entonces ahí empezó, ¿sí?, a manifestarse, ¿qué?, la salvación que Dios nos estaba dando. Solamente unidos al Hijo se recibe vida, porque dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Sí? ¿Usted tiene al Hijo, hermano? Amén. Sí. Pues dele gracias a Dios, hermano, porque tiene la vida de Dios. ¿Sí? Pero hay de aquellos, hermano. Por eso es necesario que nosotros valoremos la salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Sí? Amén. Y dice la palabra también, ¿verdad?, que nosotros estamos identificados con Él. ¿Sí? ¿En qué? En su muerte y en su resurrección, hermano. ¿Sí? Cuando nosotros nos identificamos en la muerte de Cristo Jesús, ¿sí?, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros empezamos a dejar de servir a la carne y a sus deseos, hermano. Miren lo que dice en Gálatas. Ese es un libro antes, por favor. Una hoja antes. En el capítulo 5, ¿sí?, verso 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Entonces, usted se identificó con Cristo, entonces usted tiene el poder, ¿sí?, para dejar de servir a la carne. Ya no tiene por qué servirle, hermano. ¿Sí? Y más a sus deseos, ¿no? También, hermano, cuando nosotros nos identificamos en la muerte de Cristo, tenemos poder para dejar, ¿sí?, de servir a la religión religiosamente. Y también, hermano, para poder dejar de servir al pecado. Porque aquel que es sometido, ¿sí?, dice la palabra del Señor, ¿sí?, que aquel que es sometido por alguien, en su esclavo se constituye. ¿Sí? Antes nosotros éramos esclavos del enemigo, pero ahora ¿a quién le está sirviendo? Es a Cristo Jesús. Entonces, por tanto, usted es esclavo de Cristo Jesús. ¿Sí, hermano? Entonces, si usted se identifica en la muerte de Cristo, entonces usted tiene poder para dejar, ¿sí?, de servir al pecado. Y también, hermano, cuando usted se identifica en la resurrección de Cristo, encuentra una nueva posición en Cristo. Mire lo que dice en Romanos, por favor. En Romanos capítulo 8, por favor. Texto muy hermoso. 8, ¿sí?, verso 9 y 10. Dice así: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Sí? Entonces vemos cómo estamos, ¿sí?, en una nueva posición delante de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Cristo. ¿Sí? Estamos en una nueva vida. ¿Sí? Y la vida que tenemos es la vida de Dios. Entonces vemos que todo lo que el Señor está haciendo, ¿sí? Entonces también vemos que usted, cuando tiene esa vida, entonces está en una posición de victoria, hermano. ¿Por qué? Porque dice que Cristo nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, hermano, por todo lo que Él ha hecho, ¿no? Nos lleva de siempre el Señor llevándonos en victorias, hermano. ¿Sí? Entonces, el creyente, mire lo que dice en Gálatas 5:1. Vamos a tomar otro texto, por favor. Gálatas 5:1 dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, ¿quién le hace libre, hermano? ¿Cristo? Amén. Entonces, vea cómo el Señor ha hecho todo. ¿Sí? Nos ha llevado a Cristo. ¿Sí? Él nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. ¿Sí? Entonces vemos que ahora el modo de la salvación, ¿sí?, es
por gracia. Y la gracia se proyecta por Dios hacia el pecador, eso ya lo estamos viendo, ¿verdad? Sí. Pero quiero aquí resaltar algo muy interesante, ¿no? Toda obra humana, ¿sí?, queda excluida de la salvación. ¿Sí? Toda obra humana. O sea que ninguna obra humana le agradó a Dios para salvar al hombre. La única obra humana que se llevó a cabo fue la que llevó su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Esa fue la obra más grande, ¿sí?, en la cual se invirtió para la salvación de usted y de todo el mundo, ¿sí? Entonces, no nos jactemos que diga, ay, es que yo abrí el corazón para que Dios me alcanzara. No, hermano. Fue Él el que le abrió el corazón, ¿sí? Sí. Nosotros, le decía el domingo, que nosotros éramos enemigos de Dios. Sí. ¿Y qué enemigo iba a buscar? ¿Sí?, a reconciliarse con su enemigo. Nadie. Porque dice la palabra que ni a un justo hay uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, dice. Entonces, si nosotros hacíamos esto, ¿cómo nos íbamos a acercar a Dios? ¿Sí? Entonces, Dios, tomando la iniciativa, mire, fue y nos buscó todavía, hermano, siendo sus enemigos, fue y nos buscó para darnos salvación y vida eterna. ¿Sí? Es algo tremendo, hermano, ¿sí? Veamos algo. Dios ha puesto todo lo necesario para salvación. ¿Saben por qué? Porque Él puso a su Hijo. Sí. Él es, hermano, lo más importante, ¿sí? Él es el medio de salvación para el hombre. No hay otro. Es Cristo Jesús, hermano. Sí. Sí. ¿No dice así la palabra del Señor? Que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces Él invirtió a Jesucristo. ¿Y la obra? ¿Quién la llevó a cabo? ¿Cristo Jesús? Sí. ¿Y la gracia? Lo que estamos leyendo fue un favor inmerecido de Dios para con nosotros, hermano. ¿Sí? ¿Y el medio apropiado para ella cuál fue? La fe. Entonces, ¿qué nos ha costado a nosotros, hermano? Nada. A nosotros no nos ha costado nada la salvación, hermano. Sí. Al que le ha costado es a Dios. Amén. Porque invirtió a su Hijo. Sí. Él llevó a cabo el plan y la obra redentora porque fue un regalo de Dios, que es su gracia, hermano. Amén. ¿Sí? Y solamente Dios se la pide a usted por la fe. Sí. Mi hermano, qué salvación tan grande. Esa es la salvación más grande. Por eso el Señor nos habla y nos dice, ¿cómo vamos a escapar si nosotros descuidamos esa salvación tan grande que recibimos en Cristo Jesús? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hoy en día para la humanidad, hermano? Pues que crea en su Hijo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todos lleguen al arrepentimiento y alcancen salvación. Sí. Por eso es muy importante, hermano, que mire, sigamos, hermano, predicando la palabra, sigamos hablándole a la gente. ¿Sí? Porque mire, hermano, si usted lo valora, así como yo la estuve viendo, ¿a dónde va a parar toda esa gente, hermano, que no recibe a Cristo? ¿A dónde va a ir? Es bien tremendo. ¿Sí? Porque dice la palabra que va a haber una muerte segunda, ¿verdad? Donde se van a separar todo. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que la fe se produce en nosotros, ¿sí?, cuando es impulsado y ayudado por el Espíritu Santo. No es porque usted haya tenido fe, no. Si nosotros tenemos la fe de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo puso en nosotros. Porque ni eso podíamos hacer nosotros, hermano. Pero también la gracia puede ser resistida. ¿Qué trato de decir con esto? Y es más, para nosotros como cristianos debemos tener cuidado, hermano. ¿Sí? Con la gracia del Señor. Porque la puede resistir la gente, hermano. Mire lo que dice en Juan 3:36, por favor. Juan 3:36 dice la palabra. ¿Sí? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Entonces, ¿la gente puede resistirlo? Sí. Mi hermano, yo he visto gente que se le ha predicado la palabra, que aceptan a Cristo en su corazón. ¿Sí? Pero después, ¿dónde está? ¿Dónde está toda esa gente? Sí. Y a veces decimos, no, ya son salvos. Mi hermano, yo lo veo así, que se puede resistir la gracia. Es cuando alguien le dice, le predica de Cristo y dice, sí, sí quiero recibir a Cristo. Y en ese momento que reciben a Cristo, haga de cuenta que reciben, hermano, el boleto para su salvación. Dice, sí, aquí está tu boleto para la salvación. ¿Sí? Acaba de recibir a Cristo, pero ahora te falta algo. Dice, ¿qué me falta? Pues súbete al avión para que llegues al cielo. ¿Sí? Y eso es lo que muchos no quieren. Se quedan con la salvación en la mano, pero no quieren subirse al avión para llevarlo, ¿no? Entonces mucha gente rechaza la salvación. No, hermano, hay que tener amor, ¿verdad? Y a Cristo por todo lo que Él ha hecho. Amén. Entonces vemos que la salvación, hermano, ¿quién la hizo? Es Dios. ¿Sí, hermano? Entonces somos renacidos y creados en Dios, en Cristo Jesús. Amén. Eso es. Entonces, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Es una salvación tan grande o no es una salvación tan grande? Sí, amén. Sí. Entonces debemos de cuidarla, hermano. Debemos valorarla, lo que tenemos. ¿Sí? Porque si no estamos valorando esa salvación tan grande, ¿cómo nos vamos a presentar delante del Señor? Sí. Porque Él ve nuestros corazones, hermano. Él ve nuestras, ¿sí? ¿Cómo caminamos delante de Él? Así es. Sí. Cuídela, hermano. Cuide su salvación, ¿sí? Porque fue pagada por la sangre de Jesucristo. Amén. Esto es lo más grande que puede haber. Por eso cuando usted nunca se le olvide, hermano, cuando esté orando, nunca se le olvide darle gracias a Dios de dónde lo sacó. Nunca se olvide del sacrificio que se llevó a cabo por medio de Jesucristo. Nosotros merecíamos, hermano. Todo lo que le hicieron a Cristo nosotros lo merecíamos. Pero dice que Él lo llevó por amor a nosotros. Entonces cuídela. Amén. Cuide esa salvación, hermano. Porque una salvación muy grande que se pagó. Amén. Amén, hermano. Amén. Yo quiero orar en esta tarde. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Que no descuidemos, hermano, esta salvación. Que no la descuidemos porque fue pagada por un precio muy alto, hermanos. El Señor, en mi corazón dice, ¿cómo van a escapar? ¿Cómo? Si descuidan una salvación tan grande. Cuídela, hermano, como si fuera su tesoro, hermano, como si fuera lo más hermoso que tiene en la vida, hermano. ¿Sí? Porque sabemos que aquí nada más estamos de paso. No sabemos cuántos años nos va a tocar. ¿Sí? Unos se van antes, otros después. Pero qué hermoso que lleguemos con esa confianza que se pagó una salvación que no merecíamos, hermano. Y esto fue por la gracia de Dios. Fue un favor que Él nos hizo. Fue Él que nos buscó, hermano, porque Él vino a buscar lo que estaba perdido, dice su palabra. Y Él nos encontró y nos trajo al camino, nos llevó a Cristo. Y no solo esto, mandó que su Hijo pagara por usted, hermano, que derramara su sangre. Sí. Por eso, hermano, debemos valorarla. Y en cada oración que hagamos, decirle gracias a Dios que estoy aquí por los méritos de tu Hijo, por todo lo que Él hizo por mí. No lo merecía, pero que siempre esté en mi corazón todo lo que Él ha hecho. Dale gracias a Dios, Padre. Qué amor tan grande, Señor, al derramar, Señor, tu amor sobre el hombre. ¿Qué es para ti el hombre, Señor? Para que nos hayas visitado y nos hayas regalado esa salvación tan grande, Padre.
A veces nada más jugamos, Señor, a la religión, a veces nada más jugamos, Padre, y no valoramos en verdad todo lo que usted ha hecho, porque a veces menospreciamos a los mismos hermanos, Señor, a nuestras familias, Padre, y no valoramos que también por ellos pagó, Señor Jesús. A veces no valoramos a los que están afuera, también por ellos pagaste, Padre. Ellos también traen, Señor, tu sangre derramada, Señor, sobre ellos, pero ellos no alcanzan a comprender la paz. Señor, ponga palabras en su pueblo, en su iglesia, para que esta palabra, Señor, toque los corazones de esas personas, Padre, porque fue una salvación muy grande, Señor, que hoy nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Padre. Cuando no merecíamos nada, Señor, usted puso a su Hijo en favor de nosotros, Padre. Él llevó todo lo que nosotros merecíamos, Señor. ¿Y cómo vamos a escaparnos de esta salvación tan grande, Señor? Si la rechazamos, Padre. Ayúdenos, Señor, a afirmarnos. Ayúdenos, Señor, a seguir firmes adelante, porque puede haber desánimo, Señor. Aquellos que están, Señor, alejados, pero que esta palabra haya tocado sus corazones, Señor, para que los traiga nuevamente al camino, Padre, porque usted tiene, Señor, cosas grandes, maravillosas en nuestras vidas. ¿A cuántos no nos has dado victoria, Señor? ¿A cuántos no nos has dado triunfo sobre nuestras necesidades, Padre? ¿A cuántos no has escuchado, Señor? Y nos tienes todavía en tu redil, Padre amado. Señor, yo te doy gracias, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y tú nunca cambias, Señor. Tú siempre te compadeces de los tuyos, Padre. Y aquí estamos, Señor, esperando de su misericordia, Padre. Que siga, Señor, ganando almas, Padre. Como decía, Señor, siervo tuyo. Un alma más, Señor, para ti. Un alma más, Señor, para ti. Otra, Señor. Que la gente, Padre, usted la traiga, Señor, a Cristo Jesús. Que nosotros seamos solamente los portavoces suyos, bendito Dios. Padre, ayúdenos a cuidarla. Ayúdenos, Señor, a valorarla. El precio que se pagó, Señor, en la cruz por cada uno de nosotros, Padre amado.